presentó para el 2018 de 7.048 millones a 4.000. Está bien, yo puedo entender por la situación económica, hay que hablar con la verdad, Premier, siempre, pero en esta coyuntura tenemos que priorizar las obras que puedan reactivar las economías y elaborar los expedientes técnicos de la verdadera visión que se le ha encargado a la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios. Gracias, presidente. Gracias, congresista Scheffer. Tiene el uso de la palabra el congresista Gilmer Trujillo. Gracias, presidenta. Saludar al Premier y a los señores ministros que el día de hoy nos acompañan en esta importante sesión de la Comisión de Constitución. Presidenta, yo quisiera plantear que es necesario implementar otros cambios dentro de la solicitud de delegación de facultades del Ejecutivo. De manera expresa, no se habla nada de la modificación de la ley de contrataciones y nosotros entendemos que es una de las trabas que hace que los procesos demoren en el tiempo. Si bien es cierto, la Autoridad de Reconstrucción con Cambios ha mencionado como problema, él lo dice dentro del sistema de contrataciones, pero en el texto de la solicitud de delegaciones no se menciona nada al respecto. En el artículo 2 pareciera que, como hizo notar el congresista Miguel Torres, que en el tema de otras normas vinculadas estaría comprendida el tema de modificación de la ley de contrataciones. Y para ello yo quisiera, presidenta, que proponer un texto sustitutorio al literal F, que sería bueno que lo tomen en cuenta, cuya redacción es la siguiente: mejorar el marco legal de obras por impuestos para agilizar la intervención del gobierno nacional, regional y local en el cierre de brechas de inversión y equipamiento de infraestructura y servicios. Eso es lo que contemplaban en la solicitud de delegación de facultades. A ello debemos agregar y aprobar mecanismos para facilitar el equipamiento de establecimientos de salud, asimismo modificar la ley de contrataciones del Estado a fin de optimizar el proceso de contratación y de supervisión y reducir trámites y requerimientos innecesarios, impulsando la estandarización, uso de procedimientos electrónicos, para que con esto se pueda evitar esas trabas que han dificultado en el tiempo que podamos dinamizar y agilizar los procesos de contratación, presidenta. Muchas gracias. Gracias, congresista Trujillo. Tiene el uso de la palabra la congresista Milagros Takayama. Gracias, señora presidenta. Primero, para saludar al Premier y a los ministros que se encuentran presentes, de igual forma a los colegas congresistas. Lo que yo quería saber es ¿qué nos garantiza totalmente que con estas modificaciones planteadas esta gestión logrará acelerar el proceso de reconstrucción indefectiblemente? ¿Consideran que las presuntas irregularidades advertidas hasta esta lamentable demora en la ejecución de las diversas obras programadas serán superadas en su totalidad con la propuesta legislativa presentada? ¿Cuál o cuáles son las causas que esta gestión ha constatado para las que, a pesar del importe destinado, por ejemplo, a la región Lambayeque, la cual yo represento, muchos de los distritos, entre ellos José Leonardo Ortiz, Morrope, Oyotum, Pimentel, Santa Rosa, Pixi, Pátapo, Túcume, Olmos, Motupe, Ferreñafe, Íllimo, Pacora, Jayanca, que son los distritos que han sido realmente bastante afectados de mi región, no han sido atendidos conforme a la legislación vigente y el plan establecido hasta la fecha. Respecto al fortalecimiento de la gestión y prestación de servicios de vital importancia como educación, como saneamiento y alcantarillado, entre otros, ¿por qué hasta la fecha los aportes provenientes de diversos países para revertir la situación en dichos rubros no han sido debidamente invertidos en las regiones más afectadas y qué tipo de acciones y o medidas se han empleado para que el curso de estos importes asignados sean puestos a disposición del pueblo con total transparencia? Del mismo modo, quiero preguntar qué se requiere para que la prevención de riesgos y desastres sea una política prioritaria en el Perú. ¿Acaso debemos esperar que se produzca otro fenómeno del Niño o peor para recién alarmarnos y actuar? ¿O es que acaso los registros que anteceden a lo largo de los años aún no han sido suficientes para que hasta la fecha no cuenten con ningún avance significativo en la región norte de nuestro país?
Quiero saber también y preguntarle directamente al señor ministro de Vivienda qué está considerando que las ciudades estén reconstruyendo, tienen planes de desarrollo urbano, porque parece que lo que se está haciendo es reconstruir el riesgo, o sea, se está volviendo a construir en el mismo sitio que se van a ver destruidas con otro fenómeno del Niño. Se está construyendo, vuelvo a repetir, en zonas de riesgo. Y el día de hoy, señora presidenta, ha salido en el diario El Peruano el decreto supremo que modifica el plan de la reconstrucción y quería preguntar, en el anexo 3 modifica el plan de la reconstrucción, figura que se han excluido 7 intervenciones en los distritos de Incahuasi y de Salas, todas ellas relacionadas al sector saneamiento. ¿Podrían, por favor, a través de su presidencia, explicarnos a qué criterio responde esta exclusión? Pues los pueblos de Incahuasi y Salas siempre se quejan por la postergación y el olvido por parte del Estado. Y en el anexo 2 de este decreto supremo figura que se han considerado 2 incorporaciones a favor de la región Lambayeque. Sin embargo, en el anexo 3 de dicha norma consta que se han excluido 7 intervenciones para esta región. Entonces, también de acuerdo a lo sustentado por el señor Edgar Quispe, habla de otras modificaciones de la ley para fortalecer el proceso de reconstrucción y habló del drenaje pluvial, que es la asignación de competencias de ejecución al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, pero lo que usted dijo al final fue que no está asignada esa competencia. Entonces yo pregunto, ¿qué falta para asignarla? ¿Cuánto la asignarían? ¿Cuánto más tendríamos que esperar los pobladores de las regiones que se han visto afectadas por este fenómeno del Niño? Muchísimas gracias, señora presidenta. Gracias, congresista Takayama. Tiene el uso de la palabra el congresista Carlos Domínguez. Muchas gracias, presidenta. Saludar a nuestro premier y a nuestros señores ministros que nos acompañan el día de hoy en esta importante comisión de Constitución y también de Reconstrucción con Cambio. Señor premier, a través de la presidencia, definitivamente el tema de Reconstrucción con Cambios era muy esperado y creo que ha sido algo acertado poder separar dentro de las facultades generales que había solicitado el Ejecutivo, darle prioridad a este tema de Reconstrucción con Cambios. Yo saludo esa iniciativa y creo que esas coordinaciones entre el Ejecutivo y el Congreso de la República le va a dar transparencia a lo que la población espera buenos resultados. Como representante de la región de Ancash, yo sigo insistiendo por la situación de Guarmey, Rinconada, las zonas más afectadas de la zona norte de Ancash. Yo quisiera saber, no veo al ministro de Agricultura porque yo creo que uno de los principales ministros, carteras que tienen la gran responsabilidad es el ministro de Agricultura. ¿Por qué? Porque depende de él verificar todas esas quebradas que no puedan colapsar. Los que estamos en la zona altoandinas, las lluvias originan pues estos productos y los huaicos comienzan a fluir. Es necesario tener medidas de prevención. Uno de los mensajes que dio el presidente Martín Vizcarra, y fue cierto, no se llegó ni tener un 10% en cuanto a resultados de Reconstrucción con Cambios. Y achacar al director ejecutivo que no está haciendo bien las cosas, creo que es innecesario. Aquí hay que ser coherentes. La norma no ha sido bien en este caso, utilizada por el Ejecutivo para dar las alternativas. Nosotros como Congreso dimos este importante proyecto en no menos de 30 días y creo que estaba en manos del Ejecutivo darle el reglamento respectivo para poder impulsar esta importante Reconstrucción con Cambios. Yo creo que Reconstrucción con Cambios ya no debe ser más una mesa de partes, no debe ser más un recolector de fichas para poder ver y más que nada pues atender la necesidad de los alcaldes. Yo quiero manifestar, Premier, a través de la presidencia, cuándo nos va a visitar en Ancash. Guarmey lo espera. La Rinconada, que también fue azotada, le espera. Creo que ya ha visitado Piura, que entiendo a mis hermanos de Piura, por ser el primer, quizás principal región que ha sido azotada. Yo espero que también llegue a Ancash porque me exige en sí la población ancashina tener la presencia por parte del Ejecutivo.
En otro sentido, Presidenta, quiero también hacer las preguntas con referente exclusivamente a lo que estamos debatiendo y especialmente que nos responda qué medidas se dispondrán para el saneamiento financiero de las empresas prestadoras de servicio de saneamiento. ¿Cuáles serán las medidas que faculten al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento para intervenir en forma activa en el saneamiento financiero de las deudas que las empresas prestadoras mantienen con el FONAVI, la SUNAT y otras fuentes de financiamiento de crédito extremo? Asimismo, que se sirvan a precisar cuáles son otras fuentes de financiamiento y que implementarán. Sobre el artículo 2, numeral 3, literal E, respecto a las modificaciones del Decreto Legislativo 1280, decreto legislativo que aprueba la Ley de Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento a fin de realizar ajustes a la política de integración en el ámbito rural y urbano, simplificando procesos de integración y otras modalidades, quisiéramos precisión de dichas modificaciones que involucran la privatización de alguna o algunas entidades prestadoras de servicios de saneamiento o el aumento de tarifas. Señor Presidente, Presidenta, simplemente invocar pues que Reconstrucción con Cambios necesita resultados y creo que las principales regiones que hemos sido azotadas por este fenómeno del niño costero espera que el Congreso y el Ejecutivo den las mejores alternativas para que la población pueda ver los resultados que espera. Otra cosa que quería también concluir, Presidenta, es que nos preocupa los presupuestos que van a ser distribuidos a las regiones o municipalidades. Estamos pronto a unas futuras elecciones. Creo que en ese sentido se tiene que evaluar cuál va a ser, en este caso, la distribución a transferencias, si vamos a llegar a tiempo, porque si se va a dar estas facultades, que de hecho el Congreso va a aprobar en unanimidad, esto para que se establezca el reglamento pasará 45 a 60 días y los resultados de este año definitivamente no se van a ver. Entonces preocupa que estas autoridades salientes, de qué manera, más están preocupados algunos ya en campaña, de qué manera van a utilizar los verdaderos fondos del Estado y la transferencia del mismo. Entonces hay que tomar medidas en este sentido, Premier, a través de la Presidencia, de fiscalizar y cuidar el erario nacional que es de todos los peruanos. Muchas gracias, Presidenta. Gracias, congresista Domínguez. Tiene el uso de la palabra la congresista Marisol Espinosa. Muchas gracias, Presidenta, dándole la bienvenida al Premier, a los ministros que el día de hoy nos acompañan, a la Autoridad de Reconstrucción con Cambios. Definitivamente la propuesta planteada busca poner el acelerador sobre un tema que ha estado pendiente durante todo este año y que lamentablemente hasta ahora la población todavía no siente que pasó el fenómeno del niño. Y en este sentido me preocupan dos cosas. Primero, el tema de la rehabilitación, porque ya estamos hablando de la reconstrucción. El primer año supuestamente teníamos que hacer la rehabilitación, pero lamentablemente entre cambios y una serie de problemas que ha enfrentado el país, no hubo rehabilitación. Y pongo el caso concreto de los canales destruidos en la zona de Pedregal, Catacaos, Tambo Grande, Cieneguillo, que no han sido reconstruidos, no han sido rehabilitados, perdón. Pero lo más grave es que estas personas están ahí luchando, y lo vuelvo a repetir como lo dije en el Pleno, con bolsas de plástico para poder mantener vivas sus cultivos. Entonces, ¿cómo vamos a atender, por ejemplo, a Cieneguillo, a Lágrimas de Curumuy, a San Juan de Curumuy? Esa es la fase que hemos saltado, la rehabilitación. En segundo lugar, quiero felicitar la propuesta de hoy de los ministros de mirar el drenaje pluvial. Nuestras ciudades, desde Tumbes hasta Ancas, no cuentan con sistema de drenaje pluvial que ayudaría efectivamente en periodos lluviosos a no inundarnos y evitar las situaciones que hemos vivido. Creo que este sí es un paso adelante y habría que darle la competencia al Ministerio de Vivienda, porque lo veo planteado en el papel, pero hay que trasladar la modificatoria legislativa, ahora que se van a obtener ustedes las facultades, para hacerlo. Creo que este sí definitivamente va a ayudar. La otra preocupación es que tenemos retroceso. Me refiero al retroceso porque, si bien es cierto, en anteriores legislaciones teníamos las famosas contrataciones de gobierno a gobierno y también con las entidades
especializadas. Esto se modificó convenios con organismos internacionales que podrán utilizarse, dice, para contratar y ejecutar proyectos complejos o de conglomerados. Ya hemos tenido esta experiencia y fracasó, lamentablemente fracasó. Por eso yo me quedo preocupada con este tema, porque lo volvemos a sacar del cajón de donde ya había sido desechado, proyectos y cosas que ya fracasaron en el Estado peruano, y las volvemos a traer y a colocar sobre la mesa como que si fueran novedosas acciones. Y claro, para alguien que no estaba aquí, pero quienes hemos estado aquí, ya hemos visto lo desastroso que fue, no solamente por temas de transparencia, por temas de corrupción, porque no daban cuenta a nadie, las obras quedaban inconclusas, las que buenamente se podían terminar, pero era el secreto mejor guardado y no podían dar información porque alegaban ser organismos internacionales y por lo tanto no tenía nadie competencia sobre este tipo de instituciones. Por eso se derogó, incluso hubo una ley y se derogó en el Congreso. Y el otro retroceso es modificaciones para fases de formulación, estructuración, transacción y ejecución, reestructurar al Consejo Directivo de Proinversión. Me parece bien que participen más actores públicos, creo que esa es la parte positiva, pero también hay que señalar que el MEF fue el principal obstáculo porque nunca le dio plata a Proinversión para hacer los expedientes técnicos, para avanzar, y ahí están los hospitales de Piura, soy testigo, y además el sistema de drenaje que nunca se pudo hacer, el Instituto Tecnológico de San Miguel de Piura, porque no había, el MEF nunca les habilitó dinero para hacer las propuestas, y ahora como fracasaron, regresan las competencias al MEF. El MEF no ha podido acelerar y es una gran traba en estos momentos para lo que significa transferencia de recursos, porque ya le expliqué al ministro en la anterior comisión de presupuesto cuando se presentó los 6 o 7 pasos que hay que hacer para obtener o aprobar un proyecto que va hasta la aprobación del secretario general. Por eso vuelvo a insistir que habría que mirar esto porque ya la experiencia fracasó. Y la otra preocupación, creo que saludar que podamos tener bases estandarizadas, reducir plazos y sobre todo una recomendación, aprovechar las capacidades de los municipios y actores locales, porque realmente con esto estamos hablando de una descentralización efectiva y real. Pero lamentablemente el decreto, esto está en el papel, pero el decreto de hoy señala la situación contraria, ¿no? Por ejemplo, voy a citar el caso de Piura, que es el que más conozco. En el caso de Piura se entrega al gobierno regional, y creo que el congresista Mártires hoy lo expuso también en la Comisión de Presupuesto. Y precisamente Diario Correo saca una publicación que ha sido uno de los gobiernos que menos ejecución presupuestal ha desarrollado. Los municipios distritales, incluso los de la Sierra de Piura, han demostrado eficacia superior en ejecución al 65%, que era uno de los requisitos que exigía la Ley de Reconstrucción con Cambios para realizar las obras. En este sentido, nuevamente, mi pedido tanto al presidente del Consejo de Ministros, al ministro de Economía, a la Autoridad de Reconstrucción con Cambios, que miremos que si realmente queremos obras en las regiones, miremos todo de manera descentralizada. Gracias, presidente. Gracias, congresista Marisol Espinosa. Tiene el uso de la palabra el congresista Roy Ventura. Muchas gracias, presidenta, por su intermedio. Saludar al primer ministro y a los ministros que lo están acompañando. Básicamente me viene a la memoria hace un año cuando se debatía la ley de reconstrucción y la pregunta que nos hacíamos era, ¿esta autoridad de reconstrucción va a ser unidad formuladora o ejecutora? La respuesta fue ninguna de los dos. Va a ser un ente coordinador. Y mira a dónde hemos llegado, señores congresistas. Estamos llegando a que el propio responsable de la autoridad de reconstrucción, que ya viene con esta experiencia de no poder hacer con las buenas intenciones que ha entrado y ha asumido este cargo tan importante, de no atar ni desatar.
sino depender de otros ministerios y nuevamente volver a lo burocrático que es estos proyectos de inversión. Y como presidente de la Comisión de Transportes, aquí me presento ante esta su comisión, señora presidenta, para dejar en claro de que esta reconstrucción tiene que ser más eficiente. No puede esperar un tiempo más. Hace una semana, específicamente el viernes antepasado, estuve en la ciudad de Piura, estuvimos en Sullana. ¿Y cómo es que el puente Sullana, que cruza el río Chira, está arrajado? Y nuevamente vemos y nos hacemos la pregunta, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué han intervenido de manera de emergencia? Y está muy bien el asfaltado de Sullana hacia Talara, pero han dejado de lado al puente. Más abajo, Catacaos, no llegamos a la ciudad, a la capital del distrito, nos fuimos a los lugares aledaños. Todas las calles destrozadas, el sistema de saneamiento destrozado, inclusive creo que ya había aparecido los dueños de los terrenos de donde estaban los colegios. Y nuevamente vamos a entrar en este conflicto de saneamiento físico legal del terreno, que por ahí también es conocedor del problema el viceministro de Transportes, quien fue funcionario de la Autoridad de Reconstrucción, y la población pues no solo pregunta a los funcionarios, sino también pregunta a los congresistas, ¿cuándo empieza la reconstrucción? ¿Qué es lo que se va a hacer? Y esa pregunta queremos plasmar aquí al primer ministro y a sus funcionarios, a sus ministros. ¿Cómo lo van a hacer? ¿De dónde lo van a hacer? Y lo más importante, ¿cuándo va a empezar? Creo que se tiene que dejar plasmado en un documento estos compromisos, porque el año pasado ya nos dijeron, en agosto empieza la reconstrucción, en diciembre ya se van a ver los cambios. Y básicamente aquí también, aquí cerca en San Juan del Lurigancho, en Campoyo, yo vivo en Campoy, también hemos sido afectados por el río Guaycoloro. Hasta ahorita no se ha hecho ningún metro cuadrado de la pista. Y el actual presidente, cuando era ministro de Transportes, prometió, en un mes está listo el puente Guaycoloro. Y ni siquiera se puede llegar a un buen entendimiento. ¿Quién va a hacer el puente Guaycoloro? ¿Lo va a hacer la Municipalidad de San Juan de Lurigancho o lo va a hacer la Municipalidad Metropolitana de Lima? Y están entre estos dimes y diretes, y al medio tenemos una autoridad de reconstrucción que tiene toda la voluntad, pero también pues escapa a sus posibilidades. Yo he pedido en muchas oportunidades, y acá es testigo el señor ministro, que el propio ministerio tiene que intervenir en la reconstrucción. Estamos a un cambio de gobierno, estamos ya a futuras elecciones municipales, provinciales, regionales, y la promesa de campaña va a ser, voy a oponerme a esa obra que está haciendo, o voy a auditar esta obra que se está ejecutando, o ya hay presuntos indicios de corrupción. También necesitamos la participación de la Contraloría, el antes, durante y después. Y eso es lo que exigíamos el año pasado también, que la Contraloría sea más participativa en estos procesos de reconstrucción. Y nos vemos nuevamente atados de manos. ¿Quién se hace responsable? Aquí el señor primer ministro debería dejar bien claro que cada ministerio se encargue de lo que corresponde, de su parte, porque tanto colegios, carreteras, sistemas de riego han colapsado, y creo que la población ya no puede esperar. Si hay voluntad de poder llegar a un texto consensuado, creo que va a haber siempre esta gran voluntad desde el Congreso de la República. Muchas gracias, presidente. Gracias, congresista Ventura. Congresista Lizana. Muchas gracias, señora presidenta. Saludo a Premier, a los señores ministros, a los colegas congresistas. En principio debo reconocer y felicitar al grupo de trabajo que está a cargo de la reconstrucción, que el día de hoy se ha publicado un decreto supremo 052 que permite pues el cambio de las unidades ejecutoras de los proyectos. Pero yo voy a algo más. Yo he visto acá, por ejemplo, el cambio de unidades ejecutoras
Me voy a Huarmaca, por ejemplo, que es mi distrito. Se le transfiere 9 instituciones educativas para su ejecución por ellos. Pero sin embargo, 2 de ellos lo dan al gobierno regional porque es un monto de 5 millones. Entonces, ahí está el problema. Huarmaca ya hizo el estudio y así los múltiples distritos. Miren el entrampamiento que va a tener esto con los estudios que tienen ya su unidad ejecutora en Huarmaca. Pasa al gobierno regional. ¿Cuánto se va a demorar? Y así por el estilo un sinnúmero de proyectos que están en el propia ley que ahora está saliendo. Quiero decirles también el criterio que la autoridad de la reconstrucción que está teniendo es sobre 2 cosas puntuales que he visto. El tema de tenerle el 65% de gasto al año 2000, según su historial, y también sobre el monto, sobre 4,5 pies, más o menos, calculando, y si eso no funciona, no llega, no le transfieren el proyecto. Yo creo que la reconstrucción, señora Presidenta, a través de usted, al señor Premier, a los señores ministros y a los responsables, la reconstrucción no debe tener ni siquiera un pequeño inconveniente si el estudio lo hizo el distrito. Para nada. Si las unidades ejecutoras elaboraron el estudio, ya no entrampen más. Que alguien dijo que vaya a la provincia, después a la región. Ya no. Si hay un poco de desconfianza en los distritos, organicemos de repente la propia ley un supervisor por parte de reconstrucción que lo ayude, que le dé seguimiento. Ese es hacerle partícipe. ¿Cómo es posible que de 10 obras le den 4 porque son pequeñitas de 200,000, 300,000 y la de 5 millones que vayan al gobierno regional, a pesar de que va a haber el entrampamiento del estudio? Esto no es justo, para nadie es justo. Yo estoy al frente con un premier descentralista y yo creo que mis palabras, mi pedido no va a caer en saco roto. Quisiera que eso evalúen de inmediato, porque no hay ningún reglamento ni ley que se haya dado a este Congreso que se dé esos entrampamientos. Por ejemplo, finalmente, me voy a San Juan de Cutervo. Este San Juan de Cutervo tiene 2 obras de 2 carreteras urgentes que desarrollar. Sin embargo, cada proyecto cuesta un promedio de 5 millones, 6 millones, y no lo van a poder apoyar porque su PIA no corresponde. Pero sin embargo, el PRONIET, a través de usted, Presidente, nuestro Ministro de Educación, ha firmado un convenio recién por 12 millones con ese mismo municipio. El PRONIET sí firma por 12 millones, pero Reconstrucción no le da la obra de 5 millones. ¿Por qué nos tenemos que ponerles en trampar así? Yo creo que no es justo para nadie. Y finalmente, quiero insistir en el 4º catastro. Reconozco del esfuerzo de reconstrucción, pero hay algo más que falta. Las cosas que ese plan de reconstrucción con cambios, que necesitaba, el propio plan necesitaba un cambio. Por ejemplo, me voy a Piura, Castilla, a la ciudad del Indio, donde se fue el presidente Cuchín, donde estuvo la presidenta del Congreso y muchas personalidades que se tomaron fotos en toda esa emergencia. En el plan de reconstrucción no está 1 metro cuadrado de nada. En el 26 de octubre, peor, no está en el plan. Y si el 4º catastro no se va a dar, que es de prevención, para Piura no habría reconstrucción, simplemente que los drenes, alguna cosa, la desclimatización del río y unas pequeñas cosas. Sí, si me permite, Presidenta. Congresista Trujillo. Sí, gracias, Presidenta. Cortita nada más, gracias, congresista Lizana. Yo respaldo lo peticionado por el congresista Lizana. Es tiempo, señor Premier, por intermedio de la Presidencia,